Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. ¿Por qué ha perdido su perla? Llora una concha en la mar. ¿Por qué ha perdido sus plumas? Está triste el pavo real. Porque han pasado los días y su barco no volvió. Está llorando en el muelle la mujer del pescador. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar otra vez. Buenos días de Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6294. El 59 de esta temporada y corresponde a hoy, lunes, día 25 del mes de marzo del año 2024. Festividad de San Dimas. San Dimas, el ladrón bueno, el que estaba en la cruz al lado de Cristo. Me recuerda, al hablar del ladrón bueno, la corrupción de nuestro país y nuestro tan reclamado IVA de los productos pesqueros. Les voy a dar solo unos datos. El IVA de la pesca le costaría a los presupuestos generales del Estado cerca de 500 millones de euros, pero supondría un aumento del consumo, supondría naturalmente un aumento de las ventas en nuestras pescaderías. Lo han oído, cerca de 500 millones de euros. ¿Sabe cuánto nos cuestan a los españoles la corrupción? Lo que nos roban por corrupción, cerca de 100.000 millones al año, según un estudio del Grupo de los Verdes en la Eurocámara. Cada español recibiríamos cerca de 2.000 euros si se repartiese el coste de la corrupción entre todos los españoles. En fin, ya lo han oído. Mucha corrupción, mucho dinero, son incapaces de rebajar el IVA de los productos de la mar. Saludamos, cómo no, a toda nuestra buena gente de la mar, especialmente a todos los que, a bordo de vuestros barcos pesqueros, mercantes, barcos de recreo y, naturalmente, buques de la Armada Española, nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Como siempre,
Y para que nos podéis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, estamos transmitiendo desde Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española, que este año, ya lo sabéis, cumple los 100 años desde su inauguración, allá en el año 1924. Transmitimos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, a través de radioespaña.es. Ya sabéis que nos podéis escuchar las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Para hablar de la mar, de nuestra buena y querida gente de la mar, hoy se han embarcado con nosotros Lara Graña, Javier Garat, Basilio Otero, Moisés Pires, Vicente Quintanilla, Dani Molero, capitán de navío Eduardo Bernal, Pipo Prendes, Begoña Merino, Jorge Álvarez y quien os habla encantado, Jesús Ferreiro. La verdad es que con esta excelente tripulación no es difícil hacer un buen programa de radio. Pero antes, permítanme hoy también saludar a todos los que nos estáis escuchando a través de Telva Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, esa preciosa población da Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para todos, nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. La verdad es que siempre es un placer tener que dar las gracias tal como ocurre hoy. Gracias a todo el público que nos acompañó el pasado lunes en Caixa Forum de Madrid, donde nos hicieron entrega del importante Premio Nacional de Radio, premio que naturalmente os corresponde también a vosotros, a todos los que nos estáis escuchando, porque es un premio para nuestra buena gente de la mar. Gracias a la princesa Electra Marconi, que se desplazó exclusivamente desde Roma para estar a nuestro lado. Gracias a nuestro querido Luis del Olmo, que vino desde Barcelona. Gracias también a Javier Garat, que se desplazó desde Sanlúcar de Barrameda. Y gracias, como no, al director de Radio España y de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez. Gracias a todos. Bueno, ya estamos preparados para iniciar la singladura de hoy, la número 6294 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y continuamos, como siempre, con noticias de la mar. Y cuando queremos saber a fondo noticias de la mar, nos vamos hasta Vigo, al principal puerto europeo, el principal puerto pesquero europeo, y nos vamos hasta el Faro de Vigo, el diario decano de la prensa española, y nos vamos hasta el despacho fantástico con vistas al mar que tiene su redactora jefe. Lara Graña, buenos días. Buenos días, Jesús. Lo has descrito perfecto, sí. No, es por si si nos escucha alguno de tus jefes, igual te ponen... No, me ha encantado, sí. Tenemos que hacerlo más veces, sí. Muy bien. He leído una noticia, Lara, que firmas tú misma, y que dice: el éxodo de la flota llega a los barcos nuevos. Un pesquero de 7 años a Marruecos. Qué mal lo estamos pasando, Lara? Pues mira, yo estoy pendiente siempre del censo pesquero de la flota y de los cambios que hay a efectos de exportación de barcos, porque están escapando, se están yendo tantos barcos de nuestras aguas a otros caladeros, porque aquí no son capaces de obtener rentabilidad, que es un goteo, prácticamente es uno cada semana. Y lo que me llamó la atención, y por eso hice una pieza pequeña para la edición online, fue la salida de este barco de Joma Fran, que es un barco de Huelva, construido por Armón en Gijón. Y ya te digo, de nada, menos de 10 años, un barco nuevo, precioso, construido específicamente para faenar marisco en aguas del Mediterráneo y estrecho, pero habida cuenta de que no hay manera de obtener rentabilidad y además ahora con la posibilidad muy cierta de que se pueda anular el convenio de pesca con Marruecos, bueno, pues la gente se busca la vida y en este caso pues esta pesquera ha decidido vender el barco a una empresa que, por cierto, una empresa de Agadir, ya compró un barco también muy nuevo de Burela, el Pino Ladra,
hace menos de un año también, una empresa marroquí, y los barcos buenos pues se nos están yendo, Jesús, por desgracia. Y el barco, Lara, el barco, o sea, se vende y ya deja de tener su base en Vigo ni nada en Vigo, ¿no? Claro, en este caso lo que se produce es una baja del censo nacional. El censo nacional, eso lo traslada al censo comunitario automáticamente antes de dar de alta en otro país, por lo tanto es otro pabellón. Aunque, que no es el caso, aunque el barco eventualmente pudiera venir a Vigo, a Burela, a Huelva o a Barbate, el barco ya no es un barco español, es un barco de otro país. Entonces, esto lo que está produciendo es una pérdida de masa crítica que ahora se está centrando en los países africanos. Yo diría que en el periodo 2000, 2010, 2012 probablemente, este éxodo de barcos, ya te digo, muy buenos, casi todos arrastreros o palangreros, los primeros que se fueron, lo fueron a Francia, Reino Unido, porque Francia y Reino Unido tienen muchas mejores cuotas que España, y España teniendo una cuarta parte de toda la capacidad pesquera de Europa. Pero bueno, es otro debate, que aquí eso nunca se ha peleado, de tener cuotas en acorde al peso que tiene la pesca. Pero bueno, y ahora lo que se está produciendo es otro tipo de éxodo. Primero, yo diría que entre 2012 y 2015 los barcos se fueron a Namibia, después Mauritania, y ahora Mauritania-Marruecos. Namibia también, pero vamos, las armadoras se buscan la vida y hay una apuesta muy fuerte por las pesquerías de cefalópodos, básicamente Marruecos y Mauritania, que son pesquerías rentables, cosa que aquí ese adjetivo brilla por su ausencia. Otra noticia de Faro de Vigo de estos días. Oye, el Villa de Pitancho es una cosa casi maldita, porque fíjate, dices tú que decomisadas 65 toneladas de fletán de la armadora del Villa de Pitancho. El Villa Nores capturó más del doble de la cuota de fletán del autorizado por pesca. ¿Pero qué está pasando, Lara? Yo creo que hay armadoras cuyo comportamiento hay que señalar para diferenciarla de las armadoras, que son la mayoría que hacen las cosas bien. En este caso, la Pesquerías Nores no es la primera vez que recibe una infracción por sobrepesca. De hecho, el propio Villa de Pitancho, con el capitán, que fue el que hizo la última marea, tuvo una sanción por sobrepesca de que creo que eran 29 toneladas también de fletán negro y raya. En este caso, el barco pescó nada menos que 100 toneladas cuando estaba autorizado a faenar 45. Entonces, fue una casualidad, de hecho, también, Jesús, porque fue la observadora científica que iba a bordo la que advirtió que había aletas de tiburón cortadas a bordo. Es una práctica que está prohibida. No se puede, o sea, no se puede faenar tiburón ese barco porque no tenía cuota para ello. Pero la práctica de cortar aleta de tiburón se llama finning. Consiste en pescas el tiburón, le cortas la aleta, que es una delicatessen en algunas cocinas, singularmente la asiática, y tiras el cuerpo del tiburón al mar. Esa es la práctica del finning. Entonces, la observadora advirtió que había aletas y dio un aviso, y por este motivo se hizo la inspección. El tema de las aletas parece ser que era algo pequeño, lo que se encontraron, pero permitió descubrir el tomate, que era esta sobrepesca de 65 toneladas de fletán. Creo que también poner el trabajo y el valor de la observadora, ¿no? Que me imagino que no es fácil un trabajo así, y yo creo que, bueno, defender la honorabilidad de las armadoras que hacen las cosas bien y señalar con pruebas, que en este caso las pruebas son de la delegación del gobierno, del Departamento de Pesca, de Agricultura, a las que lo hacen mal. Oye, te he entendido, Lara, que lo que se hace es cortar las aletas del tiburón y se tira el resto del cuerpo. Sí. Es una práctica que se llama finning. Se hace mucho. Estos barcos que los vemos por los océanos en aguas internacionales, que son barcos que están ajados, viejos, de bandera principalmente china o coreana,
o vietnamita, se hace mucho, bueno, aquí también se ha hecho mucho, hay que tener el mea culpa, porque la aleta del tiburón es muy apreciada en ciertas culturas y ciertas cocinas. Entonces, eso está prohibido. Lo que tienes que hacer es, tú pescas el tiburón, marrajo, que eso está, no hay ningún problema con eso, pero le cortas la aleta, pero tienes que descargar todo el pescado en el puerto. Porque si no, imagínate tú la matanza que haces en el mar, no puede ser. Entonces, la flota lo que tiene que hacer, la flota palangrera, que es palangrera de superficie, lo que tiene que hacer es descargar en su totalidad el pescado y después cortar las aletas o lo que considere. Bueno, el marrajo cada vez está más apreciado también. A mí me parece que es un pescado que está riquísimo. Pero el cuerpo no se tira, ¿no? No, eso está. Ahora siempre hay que descargarlo. Pero una vez descargado, o sea, no es solo para comprobar, sino que se vende también. Por supuesto, sí, por eso te decía que yo creo que es un pescado que está... bueno, hay gente que lo come hace mucho tiempo. A mí particularmente me encanta el marrajo. Creo que tiene un sabor... Sí. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Yo creo que es así una textura parecida a la que pueden tener otros peces de palangre, como pez espada. Es un sabor intenso. Fíjate. Por ejemplo, a la brasa es un pescado que está espectacular. Así, Pero, claro, a ciertas flotas, que hay gente que no tiene escrúpulos, es tan rentable las aletas de tiburón que le compensa tirar el cuerpo del tiburón. Entonces, bueno. Pero en nuestros barcos no. No, por eso te digo que yo creo que hay que poner en valor a la flota que lo hace bien, que es la inmensísima mayoría. Sin duda. Y en este caso, esta lo ha hecho mal, pues habrá que señalarla, como ha hecho con todo acierto, en mi opinión, el gobierno desvelando el resultado de la inspección. ¿Te van a dejar hacer vacaciones esta Semana Santa que empieza hoy? Pues no. Ya lo siento. No, nosotros trabajamos con turnos, entonces, como yo trabajo un fin de semana sí, un fin de semana no, pues no me ha tocado. O sea, que no es que no me dejen, sino que pues me toca a mí y ya está. No tengo problema, Jesús, también te digo. Yo me gusta disfrutar por ejemplo, del carnaval, y entonces, pues el resto del año, pues mira, lo que surja, sin problema ninguno. Eres una gran y además buena periodista y sobre todo responsable. Por lo tanto, es un placer, siempre un honor tenerte a bordo de Onda Pesquera. A su servicio. ¿Tienes algo importante más que haya pasado en estas últimas horas? Yo creo que al margen de lo que hemos comentado ahora, un poco de acuerdos pesqueros internacionales, hay uno que también nos preocupa, Jesús, que es el de Guinea-Bissau, que está, no sé si sabes cómo funcionan los acuerdos bilaterales entre la Comisión Europea y el país en cuestión. Pues se otorgan una serie de permisos, una serie de derechos de pesca y una contraparte que es la ayuda al país en cuestión. Pues nosotros aprovechamos, por ejemplo, el de Guinea-Bissau. Tenemos 13 barcos allí, españoles. 13. 13 barcos, sí. Que fundamentalmente lo que faenan pues, son atún y cefalópodos. El problema que la Comisión Europea, como tiene sus prioridades y la pesca, por desgracia, como hemos hablado tantas veces, yo creo que no es una de ellas, pues no ha iniciado ni siquiera las negociaciones para renovar ese acuerdo, que expira en junio. Con lo cual, dentro de un poco, pues la flota tendrá que abandonarlo porque ya no está sujeta a un acuerdo que le permite faenar allí con pabellón español. Entonces, bueno, a ver dónde vamos y a ver hasta dónde sigue estirando este ¿Quién es el chicle. responsable de esto? Bueno, pues en este caso yo creo que el conjunto de la diplomacia europea, que en este caso está representada por nuestro amigo el comisario. Es el máximo representante y responsable de la política pesquera comunitaria. Dios. Sin despreciar pues que otros comisarios, entiendo yo, de comercio o de asuntos exteriores, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la pesca es sin quericios, claro que sí. Bueno, Lara, felices fiestas, ¿eh? Igualmente, que descanséis mucho y que descanséis todos los que podáis. Un abrazo fuerte, hasta luego. Otro para ti, chao, chao. Navegamos unidos, la gran familia de la mar.
Y continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, en esta singladura de este lunes, día 25 del mes de marzo. Vamos con una noticia que me ha llamado la atención, que publicó El Economista y que dice: Europa se arriesga a perder su autonomía alimentaria, al menos en cuanto al pescado se refiere. Las pérdidas extracomunitarias suponen ya más del 71% de todo el volumen que se consume en la Unión Europea y hasta el 78% en términos de facturación. Pero, ¿de dónde viene este producto? Bueno, pues vamos a preguntárselo al que más sabe de este tema, que es Javier Garab, secretario general de CEPESCA, y que ya ha alertado de que este problema nuestro de España es muy similar al de los agricultores y ganaderos. Bueno, vamos a preguntarlo. Javier Garab, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Aquí, como siempre, al pie del cañón. ¿En Sanlúcar? En Bruselas. Para variar también. Para variar también. Bueno, esta noticia es preocupante, ¿no, Javier? Sí, bueno, al final, aquí, por así decirlo, hay dos problemas. Uno, cómo nos están machacando en la Unión Europea desde las distintas instituciones, pero sobre todo la Comisión Europea, que es la que propone malvadamente todas las cosas que propone, pero también hay corresponsabilidad del Parlamento Europeo y del Consejo, que al final son los que toman las decisiones en los respectivos reglamentos, con una legislación que nos tiene pues al límite, en muchos casos muy difícil de cumplir, con unos estándares altísimos y con unas normas que, como la obligación de desembarque, que es lo de la prohibición de descartar especies, que es tan complicada, tan compleja, que es imposible de cumplir. Y eso nos lleva a sanciones, nos lleva a infracciones, a sanciones, y a su vez, por no poder cumplir eso, pues nos lleva a no poder recibir ayudas del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. En fin, es una situación realmente compleja que tiene asfixiados a los pescadores. Y por otro, y que limita nuestra producción. En la Unión Europea está haciendo que cada vez tengamos menos barcos, menos pescadores, menos pescadería, en fin, menos cadena de valor relacionada con la pesca. Y por otro lado, tenemos una serie de importaciones, han mencionado las cifras, ya en el ámbito de la Unión Europea está en torno al 70% de lo que se consume que procede de terceros países. Unas importaciones que por un lado son necesarias, porque es verdad que no somos capaces de cubrir nuestras necesidades con la producción de la Unión Europea, aunque tuviéramos unas mejores condiciones para realizar nuestra actividad, pero por otro lado sabemos que algunas de esas importaciones proceden de países que no cumplen los estándares mínimos en ningún sentido, punto de vista laboral, punto de vista de gestión pesquera, de conservación, punto de vista de pesca ilegal, desde el punto de vista sanitario, pero que por esos acuerdos comerciales que existen entre la Unión Europea y los terceros países, o bien porque le aplican unos contingentes arancelarios en los que les eximen de pagar aranceles, pues están entrando mercancías, productos, que además por una falta de control adecuado en las fronteras, no de España, que en general lo hace bastante bien, sino de otros países como puede ser nuestro vecino Portugal o incluso Holanda, pues están entrando y al final acaban en el mercado europeo haciendo competencia ilegal a nuestra flota. Ahí tenemos por un lado lo que yo llamaría las importaciones que son buenas y que son necesarias a nuestra flota de sociedades mixtas, flota de capital español, empresas de capital español que han invertido en terceros países, han abanderado sus barcos allí en terceros países por diferentes motivos, que cumplen de forma general los estándares de la Unión Europea y que su mercado prioritario es el de la Unión Europea y que bueno, como decía, son necesarias. Pero luego hay otro, como puede ser lo que viene de China, no digo todo, pero mucho de lo que viene de China, y esta semana pasada había un informe de JF que lo mencionaba, que se realizaba de forma ilegal o con trabajo forzoso o sin cumplir esos estándares, y que al final hace una competencia desleal tremenda con la flota europea, que está, como decía, al límite y que es imposible poder competir con ellos con los precios que manejan. Javier, a mí me ha llamado la atención
que según la patronal Fedepesca, el 69% se compra a Estados Unidos, Marruecos y Perú. Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es una potencia pesquera. Estados Unidos, que mucha gente no lo sabe, está pescando al año más de 5 millones de toneladas. Para que te hagas una idea, la pesca española presenta en torno a unas, dependiendo del año, entre 800.000 y 900.000 toneladas. Toda la flota europea captura en torno a 4 millones de toneladas. La flota de Estados Unidos, 5 millones de toneladas. O sea, que estamos hablando de una cantidad importante. La verdad es que en el caso de Estados Unidos sí que tienen unos estándares altos y parecidos a los que podemos tener en la Unión Europea. O sea, yo no lo pondría entre los malos, y no pondría pega a que pueda venir mercancía de Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto es que es un país que tiene un importante sector pesquero, un importante sector de procesamiento, de acuicultura, y que vende sus productos para el mundo, claro. Claro. Y Marruecos y Perú, eso ya es otro cantar, ¿no? Bueno, Marruecos, que es nuestro país vecino, ahí tenemos pues barcos marroquíes, barcos ya no españoles. La semana pasada, por cierto, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió su opinión dando la razón al Tribunal General y considerando que los recursos que había presentado la Comisión Europea y que había presentado países como España o Francia pues no tenían razón y que por lo tanto el acuerdo con Marruecos debía considerarse nulo. Está pendiente, esa opinión no es vinculante, está pendiente de la decisión definitiva, de la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia. Pero, como decía, ahí tenemos barcos con bandera de sociedades mixtas y tenemos barcos de bandera de Marruecos. Marruecos, en el ámbito pesquero, tiene sus normas. Yo no diría que tienen los mismos estándares que tenemos nosotros, pero bueno, tampoco lo tengo yo entre los países malos. Y en el caso de Perú, mucho de lo que captura es anchoveta, por eso es uno de los países principales del mundo en captura anchoveta, y eso no suele venir al mercado español. A nosotros lo que nos preocupa son sobre todo los asiáticos, y en particular China, que es donde primero colonizando el mundo, están en todos lados, con prácticas que no tienen nada que ver con las nuestras, y que pues, están poniendo en peligro la viabilidad también de nuestras empresas. La Unión Europea, Javier, sigue siendo el mayor consumidor mundial de productos pesqueros. Es el principal mercado del mundo de productos pesqueros. Desgraciadamente vamos bajando el consumo, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Por eso es tan importante en el caso de España la eliminación del IVA. Aprovecho para recordarlo. Pero va bajando porque hay tantas campañas aquí de determinados grupos de presión que no quieren que comamos pescado porque no quieren que se pesque, y hay a los veganos que están promocionando el consumo de esos alimentos vegetales que imitan a los productos pesqueros de forma, en nuestra opinión, fraudulenta, porque le están poniendo una etiqueta que engaña al consumidor. Totalmente. Los animalistas, los vegetarianos, los ecologistas, todos aquellos que hacen campaña en contra del consumo de pescados y mariscos, y que parece que pues va ganando peso en la opinión pública, y que desgraciadamente está teniendo como consecuencia esa bajada del consumo de pescado y mariscos, que tan mal le va a venir a los españoles, porque van a perder muchísima salud, y esas enfermedades que hoy en día se previenen gracias al consumo de pescado y marisco, pues no se van a prevenir, y vamos a tener muchos más enfermos en el futuro, y el gasto sanitario va a incrementarse considerablemente, como ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Javier, tú eres una de las personas que más que ha luchado por el tema pesquero. ¿Sufres mucho cuando ves algunas injusticias, como que hablan ya de China se adueña de todo el pescado mundial, de todo el sector pesquero y tal? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Por supuesto que lo sufro, y muchas veces siento una impotencia tremenda, porque veo que a pesar de todos los esfuerzos que hace el sector pesquero
a pesar de los esfuerzos que hacemos los que estamos defendiendo sus intereses, todo eso al final en muchas ocasiones no es reconocido y da la sensación de que aquí en Bruselas, donde estoy hoy, a las instituciones y sobre todo a la Comisión Europea les importa un comino. Se les llena la boca de palabras bonitas, pero vacías realmente de contenido, porque en la práctica no se ejecutan. Y por eso estamos pidiendo un cambio de rumbo radical en la política pesquera común, en la política medioambiental, una apuesta decidida por la soberanía alimentaria. Tú lo mencionabas al principio en tu pregunta inicial, la soberanía alimentaria, como sigamos en la tendencia actual y con las normas actuales, la estamos poniendo en riesgo. Y el día que haya una crisis gorda, hemos tenido Brexit, hemos tenido COVID, hemos tenido guerras, el día que no se pueda exportar mercancías, los europeos no sé qué vamos a comer, porque se están cargando al sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, en fin. Por eso decía que hace falta un cambio de rumbo radical, donde la dimensión social, las personas, los pescadores estén en el centro de esas políticas, y por supuesto que se cuide también el medio ambiente, pero buscando un equilibrio entre el medio ambiente, que sería la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, que para eso están en nuestros mares y océanos, que ya lo estamos consiguiendo, porque en la gran mayoría de las poblaciones de peces se encuentran en rendimiento máximo sostenible, es decir, en los niveles de sostenibilidad exigidos por la Unión Europea. Pero claro, como nos van apretando por todos lados, inventándose normativas nuevas que lo único que hacen es complicarnos la vida, pues al final pues lo que provoca es esa situación límite que yo decía al principio. Y sí, se siente en muchas ocasiones frustración e impotencia, pero al mismo tiempo, como es un sector del que yo por lo menos, y creo que todos los españoles podemos estar muy orgullosos, merece la pena pelear por ello y darlo todo. Totalmente de acuerdo. Javier, las elecciones europeas, ya cada día más cerca, van a ser unas elecciones importantes para el sector pesquero, ¿verdad? Para el sector pesquero, las elecciones al Parlamento Europeo son fundamentales. Me da la sensación de que muchos españoles le dan poca importancia a estas elecciones y muchos a lo mejor ni van a votar. Pero yo les diría que reflexionen, porque no solo en la pesca, en la agricultura también, y en otras materias, las decisiones se toman aquí en Bruselas. Y los que la toman son, por un lado, la Comisión Europea que propone, pero luego la toma el Parlamento Europeo y el Consejo. Necesitamos partidos políticos y miembros del Parlamento Europeo, eurodiputados, que peleen por nosotros, que den la cara por nosotros, y que cuando haya propuestas que no tengan sentido, pues estén dispuestos a defenderlas. Que cuando haya grupos ecologistas que quieren cargarse al sector pesquero, pues estén dispuestos a dar la lucha por nosotros y no hacerles caso. Todo eso es imprescindible, y el día 9 de junio tenemos una oportunidad de votar y de permitir ese cambio de rumbo que yo decía para el futuro. La Comisión Europea también va a cambiar, y ahí es muy importante que nos hagan caso a lo que estamos pidiendo, y es tener un comisario de pesca con desvinculado del comisario de medio ambiente, porque nos ha hecho muchísimo daño en estos últimos años. Peor de los casos, quiero decir, si no fuera posible un comisario solo de pesca, que nos junten con agricultura, como sector primario, y que haya una vicepresidencia ejecutiva de soberanía alimentaria, donde se lance un mensaje claro desde la Comisión Europea de que les importa realmente su sector primario y que van a cuidar de ellos. Bueno, pues esto es algo por lo que estamos peleando aquí en Bruselas. Javier, muchísimas gracias. Mucha suerte ahí en Bruselas, y vamos a intentar que la gente, que las personas vayamos a votar y elijamos bien nuestros representantes en Europa, por lo menos a los que nos concierne el sector pesquero. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un fuerte abrazo, Jesús. Un placer disfrutar comiendo pesca de marisco, que seréis más felices. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en esta singladura de Onda Pesquera, la radio de la mar. Bueno, pues siempre, no sé por qué, siempre todos son malas noticias, no hay buenas noticias desde hace mucho tiempo para nuestra buena gente de la mar. Y hoy vamos a comentar
Otra cuyo titular hemos leído en La Voz de Galicia y que dice: las cofradías de pescadores siguen sin poder acceder a las subvenciones comunitarias del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, porque formalmente no se las equipara a las organizaciones de productores pesqueros. Vamos a hablar con don Basilio Otero, presidente de las cofradías de pescadores de España, y que consta que hablar con Basilio, por lo menos a mí, es más fácil hablar con el rey que con Basilio, porque siempre está comunicando, siempre está de reuniones, siempre está, no sé de dónde saca tiempo, pero bueno, siempre está al pie de cañón luchando por sus cofradías. Don Basilio, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos días y disculpas. No, es que no se pueden hacer tantas cosas. ¿Estás preocupado con este tema o no? Sí, estoy muy preocupado. Bueno, antes de nada, permíteme felicitarte por el Premio Nacional de Radio. Muchísimas gracias. Que has recibido. Muy merecido, además, a mi criterio. Pero parte también te toca, porque tú estás siempre embarcado con nosotros, por lo tanto, enhorabuena también a ti, Basilio. Es lo lógico. Pues sí, estamos preocupados con el tema. Estamos preocupados con el tema porque es una reivindicación que llevamos haciendo desde el año 1986 que entramos en la Unión Europea. A ver, si nos ponemos un poco en contexto, y por matizar eso de que no podemos acceder a fondos del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Agricultura actual, es el FEMPA, cuando se entró en la Unión Europea hubo una discusión entre cuál era el modelo representativo de la pesca a nivel europeo, y hubo una disputa, digamos, entre el norte de Europa y sur de Europa, en la que evidentemente ganó el norte de Europa, que son las organizaciones de productores pesqueros, son las que están actualmente reconocidas en Europa. A partir de ahí, nosotros como cofradías reivindicamos igualdad de trato, cosa que seguimos reivindicando, pero desgraciadamente no es así. Sí que es cierto que hay algunos fondos a los que no podemos acceder, pero sí que hay otros muchos a los que sí accedemos. Cuando hablamos de grupos de acción local del sector pesquero que tenemos en toda la costa, sí que podemos acceder a fondos. De hecho, una cosa buena que han hecho en este fondo FEMPA es que hasta el fondo FEMPA, el anterior, para poder tener acceso a una subvención de estos grupos tenías que tener la sede fiscal en el territorio donde se asentaba ese GALP, ese Grupo de Acción Local del Sector Pesquero, y en este nuevo fondo lo que tienes que hacer es que el beneficiario del proyecto sean empresas que están instaladas evidentemente fiscalmente en ese territorio, pero el promotor del proyecto no tiene por qué estar instalado en ese territorio. Es decir, y para hablar de una forma muy sencilla, hasta este momento la Federación Nacional, que tiene la sede fiscal en Madrid, que es donde tiene su sede, no podía pedir ningún tipo de ayudas para sus cofradías, y en este nuevo fondo sí que puede pedir este tipo de ayudas. ¿Cuál es la diferencia con las organizaciones de productores? La diferencia está en que las organizaciones de productores todos los años hacen un programa operativo en la que ponen encima de la mesa qué acciones quieren hacer ese año, no solamente con su flota, sino para su flota, que también entra muchos aspectos de promoción, y las cofradías de pescadores no podemos hacerlo. Entonces, básicamente, esa es la pequeña gran diferencia. Y es grande porque estas asociaciones giran siempre en torno a ese programa operativo, cosa que las cofradías no podemos hacer. Claro. Basilio, a los que nos están escuchando, que nos escuchan desde a bordo de barcos pesqueros y te han escuchado ahora con lo que has dicho, ¿tú crees que no les hierve la sangre cuando escuchan, o oyen, o ven, o leen los cientos de millones que se escapan con temas de corrupción política en este país? ¿Cómo es posible que uno se lleva 600, otro 400, otro 300, otro 30, todo el mundo se lleva dinero y no hay dinero luego para darles, para repartir entre los pescadores que lo necesitan para poder seguir pescando? A mí me parece esto tan injusto. Es peor, Jesús, es peor que eso, porque solamente salen las noticias del dinero que se ha robado, pero es que también hay dinero devuelto por no haberlo utilizado, y eso ya es lo peor de lo peor. Es decir,
la ejecución del fondo FEMP anterior no llegó al 80% del dinero que había, es decir, se le devolvieron más de 200 millones de euros, más de 200 y más de 300. Entonces, claro, eso sí que realmente es un problema. No es que se dejen de utilizar, es que no los ponen encima de la mesa para poder utilizar. Entonces es un problema. Pero eso es terrible. Eso que me dices es que me pone de una mala leche. Es que no puede ser que haya personas que sean responsables de que pase esto. Porque hay personas que son responsables y las cosas no pasan solas. Yo más bien diría que hay personas que son irresponsables. Exacto. Cuando se deja que pase esto, eso es una irresponsabilidad más que una responsabilidad. Es una responsabilidad utilizarlo y en cuanto no lo utilizas es una irresponsabilidad. Claro. Y ¿tú crees, Basil? Te lo digo de verdad, tú llevas muchos años en la pesca ya. Yo también. ¿Tú crees que esto hubiese pasado hace unos años cuando las cofradías pues estaban, no sé, cualquier cosa que pasaba protestaban todas, se paraban la flota, se cerraban los puertos, se bloqueaba? Y ahora, pues claro, es que cada vez tenemos menos fuerza porque tenemos menos barcos y menos gente. Hay muchas diferencias. Yo siempre pongo el ejemplo. El último acto de piratería que hubo en Europa se produjo en Burela, con la Guerra de Bonito, en la que se secuestró a un barco francés y se trajo al puerto para demostrar que lo que había a bordo no era lo que decía el propietario del buque. Ya que ya ocurrió eso porque en Burela se juntaron más de 400 barcos. Las volantas de deriva, que era el problema de aquello, se erradicaron en el año 2000, pero hemos tenido problemas estos últimos años, no este año pasado, pero sí los otros hemos tenido problemas muy graves con el arrastre pelágico francés. Y no ha pasado nada precisamente por esa disminución de flota. Hay que tener en cuenta que cuando entramos en la Unión Europea éramos más de 20.000 barcos, hoy somos menos de 8.700. Entonces, el peso social es muy, muy diferente. Entonces, bueno, también hay cosas que nos coartan. La última gran huelga que se hizo por parte de pesca fue en el año 2008 con la crisis del gasoil. Aún hay barcos a día de hoy, en el año 2024, que están con juicios por el cierre de puertos, por ejemplo, en el Castellón, y la normativa a partir del año 2011 ha cambiado muchísimo. De hecho, hay que agradecer siempre tiene grandes amigos por el mundo, y una persona que trabaja en costas, que trabajó antes en Marina Mercante, en cuanto vio que nos sumábamos a los agricultores, me mandó la nueva normativa de cierre de puertos y que tuviésemos cuidado porque las sanciones ahora no eran igual que en el 2008. Entonces, sí que han cambiado muchas cosas. Y luego también la gente está muy, muy cansada, muy cansada. Y luego por último, hay un enorme porcentaje de gente en la pesca que no es española, no es de terceros países, y eso, claro, cuesta mucho meterlos en la lucha y en que entiendan que el problema común también es un problema, porque son gente que cambia muy frecuentemente de trabajo y si no están en un sitio están en otro. Entonces hay mucha diferencia. Mira, eso no había pensado yo y tienes toda la razón, que cada vez pues, somos menos los españoles que nos dedicamos a la pesca y vienen de otros países, y eso es un tema complicado. Y no quiero decir, Jesús, que no sea gente que no sea trabajadora ni implicada. ¿Qué pasa? Que como cuando los españoles fuimos, o los gallegos en mi caso, cuando fuimos al extranjero, ya que estamos fuera de casa, me da igual estar en Cataluña que estar en Galicia, que estar en Andalucía. Entonces, bueno, si no hay pesca en un lado se van a otro, y si no hay pesca se van a otro oficio. Entonces es muy diferente, muy diferente. Basilio, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer, y sobre todo gracias por ayudarnos a entender las cosas que pasan, que nos parecen raras, que nos parecen misteriosas, que nos parecen... ¿Qué te dicen en el Ministerio de Pesca? ¿Que os van a convocar a una reunión o algo, o no? Sí, pues tenemos mañana reunión con el ministro. Mañana a las 10:30 estamos reunidos con el ministro APROMAR, que es la gran Asociación de Acuicultura de España, FEDEPESCA, que es la Federación
detallista de pescaderos a nivel también nacional, CEPESCA, que es la patronal española, y la Federación Nacional. Tenemos mañana reunión con el ministro a las 10:30 y bueno, esperamos a ver qué nos dice, a ver cómo se porta. Bueno, pues muchísima suerte. Te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo ha ido. Cuando queráis. Acordaros de comer mucho pescado para estar activos para esa nueva llamada. Ahí estamos. Y dale saludos de mi parte al ministro. Serán dados. Un abrazo muy fuerte, Basilio. Un abrazo, una parte que decimos en Galicia, un abrazo, chao. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, en la Radio de la Mar, en nuestra singladura número 6294. Acabamos de escuchar al capitán de corbeta Diego Cánovas y nos ha dejado un poco preocupados por el tema de la seguridad, de las dificultades de garantizar una seguridad total a todos los buques mercantes, pesqueros, de recreo, de la Armada. Hemos hablado de la seguridad desde fuera, pero ahora nos vamos a embarcar. Nos vamos a embarcar dentro de un buque con una de las personas que se encargan de la seguridad. Es nuestro buen amigo Moisés Piris, que es un técnico sobre seguridad y que ha navegado mucho. Moisés, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo te encuentras? Bien. Si no entramos en detalles, bien. Detalles. Vale. ¿Tú cómo te encuentras mejor? ¿Buceando o vigilando? Sí, todo lo que es el mar, te entiendo y me adelanto un poco a lo que vas a decir. Todo lo que es estar en el mar, a nosotros los hombres de mar siempre nos aporta esa tranquilidad y esa paz de espíritu, ¿verdad? Entonces lo que es el buceo y todo lo relacionado en superficie, con la seguridad de los barcos y demás, pues obviamente estás en tu elemento, ¿no? ¿Y tú dónde estás más a gusto? ¿En la superficie o bajo el agua? Tengo que ser sincero en esto y admito que esos periodos de tranquilidad que he estado, cuando he estado buceando, cuando hemos tenido que hacer algún tipo de, ya no un trabajo de estos arduos que vas a contrarreloj, sino cuando ya estás podido relajar en esas largas descompresión, esos tiempos de descompresión que tienes para, digamos, eliminar ese nitrógeno en tu cuerpo y tal, ese tiempo que estás ahí bajo el agua, la verdad es que son muy placenteros, ¿sabes? Son como muy de mucha tranquilidad y te da tiempo para pensar en lo que eres el mundo del silencio, que decía Cousteau, ¿te acuerdas? Tan solo te escuchas tú, ¿no? ¿Y qué notas cuando estás ahí abajo dentro de un buzo? En una escafandra, sí. ¿Qué notas tú cuando estás ahí dentro abajo, en el fondo? Bueno, una vez que te enfundas la escafandra, pues es como estar en tu uniforme de trabajo, ¿no? O sea, ya no estamos con las gafas y el tubo, el regulador, sino ya vas con una escafandra que te permite, pues bueno, digamos, mantener comunicaciones con la superficie y que en un momento dado pues tienes una línea de televisión que arriba se están reuniendo información de lo que estás en ese momento haciendo, ¿no? Entonces eres como un aparato un vehículo de control remoto, ¿no? O sea, tú vas donde te dicen, ¿no? Y te pones a trabajar y allí te dictan unas instrucciones que ellos ven en tiempo real y te dicen, pues vete un poquito más a la derecha y haz tus cosas, ¿no? Y cuando el tiempo está muy mal, y esto es una anécdota, trabajando en el Katrina, cuando el Katrina, aquel huracán, asoló parte de lo que era el Golfo de México, en la zona de Luisiana y tal, pues obviamente todo lo que pilló a su paso de estructuras y de torres de observación, pues las hundió, o sea, las dobló como si fueran cañas y las sumergió, ¿no? Se cayeron por su propio peso. Entonces, cuando nosotros íbamos allí a bucear, que era pues esos 60 metros más o menos, la visibilidad, Jesús, era tan mala que nos tenían que colocar como una especie de beacon, que es un aparato que emite una señal, ¿no? Entonces nosotros éramos como un puntito en esa pantalla, ¿no? Y entonces ellos te decían, vale, te dejamos ahí porque eran estos barcos grandes, el Toisa Proteus, un barco de posicionamiento dinámico, que no se movía apenas, se podía quedar ahí meses y tan solo se variaba pues centímetros, ¿no? Entonces te tiraban exactamente más o menos de esa la estructura, pero una vez ahí ellos te guiaban, ¿no? O sea, venga, pues 3 pasos a la derecha, 4 a la izquierda, ¿no? Hasta que llegabas a la estructura, ¿no? Vamos, como las pelis, o sea, que ya era impresionante. Óyeme otra cosa, Moisés. En estos momentos pues hay dos concretamente, barcos mercantes secuestrados por los piratas, uno en el Mar Rojo y otro ahí en el Cuerno de África. ¿Cómo se vive momentos en que tú vas a bordo de un barco y ves
que viene una lancha con piratas a bordo. ¿Cómo se vive cómo se debe de vivir esos momentos? Bueno, personalmente no he estado en una situación así. Nos han preparado para ello porque hay cursos que se dan para personal exmilitar o gente de seguridad privada que van embarcados, están armados. Normalmente son un grupo de tres personas, ¿no? Entonces ellos, digamos que la compañía de seguridad, la naviera, pues les dicen cuáles son las reglas de actuación o lo que se llama los rules of engagement. O sea, tú tienes que saber en todo momento qué tienes que hacer, si tienes que disparar o no tienes que disparar. Primero que se hace, se avisa por megafonía o se usa el chorro de agua, que es lo normal. O sea, el sistema de contraincendio es el que vas a utilizar más, porque suelen ser esquifes, así como un poco bastante inestables, pero obviamente tienes que saber lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en determinados sitios, y ha habido una proliferación, aunque ya estamos hablando de tiempos cuando los grandes tuneros que estaban ahí de Bilbao, llámese el caso de la Alacrana, pues fueron interceptados y abordados, pues es lo que decía el capitán de corbeta, pues obviamente es cierto. O sea, no existe la seguridad al 100%, hay demasiados barcos y demasiados recursos, y más como se está poniendo la cosa en la zona de las postrimerías del Mar Rojo, pero aquella zona del Cuerno de África, sur, lo que es la zona del Índico, altura de Somalia y demás, es una zona que hoy por hoy sigue siendo muy caliente en el sentido de los ataques de piratería, ¿no? ¿Tú te has visto obligado a disparar en alguna ocasión para disuadir a los piratas que intentaban saltar al barco o no? Como te he dicho, no he vivido esa experiencia, no hemos tenido que usar las rutas en las que he servido no han estado tan cerca, ¿no? O sea, de hecho lo más cerca ha sido las aguas de Madagascar, que también pueden ser, en un futuro, pues también puede ser nido de piratas, ¿no? O sea, ¿qué diferencia lo que es la piratería de la delincuencia común en la periodicidad en el tiempo y en la zona que en un momento dado se desarrolla, ¿no? Que no cambia, sigue siendo eso, ¿no? Estamos hablando de centenares de miles de millas náuticas cuadradas, ¿no? O el estrecho de Malaca, que es una entrada angosta donde los piratas pueden dar el golpe y escapar rápidamente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Somalia, pues obviamente lo que son las tribus o digamos la gente que vive en las costas, pues digamos albergan, hospedan y ayudan a todos estos piratas, ¿no? O sea, no vamos a entrar en el detalle de por qué lo hacen o no, bueno, obviamente eso existe, ¿no? Entonces, las compañías que tienen que ir por esas aguas o transitar por esas aguas tienen que mantener bastante, digamos, distancia de la costa para evitar esos ataques, pero claro, tienes que contar que también tienen barcos nodrizas con los cuales pueden, digamos, navegar más en el interior del océano, ¿no? Y una vez ahí, pues tienen tienes armas de fuego en muchos de los casos, pero bueno, antes de llegar a eso, obviamente, pues puedes usar los chorros de agua, las medidas activas, que sería el chorro de agua, las medidas pasivas, porque todo está, digamos, cerrado con cable de alambre, o sea, alambre de púas y tal, eso todo. Y luego tienes armas sónicas, que esto es algo que hay determinadas compañías que lo utilizan. ¿Armas qué? En las cuales, qué? Sónicas. Producen un sónico de una potencia considerable, y en un momento dado se dirige hacia la nave atacante y pues en un momento dado hasta 70 metros pues puede, digamos, la gente sufre, pues ya te digo, es un sonido ensordecedor, un sonido de unos ultrasonidos, entonces las personas pues pueden ser... O sea, te estoy hablando de que se utilizan lo que son medidas no letales, ¿no? Entonces ya, en el momento que ya se ve que las personas vienen con la idea de asaltar, pues bueno, está el capitán que dirá la última palabra, obviamente, por eso es el capitán, pero se puede entablar lo que es ráfagas de aviso delante del curso de navegación o bueno, todo esto, ¿no? Muy bien, pues lo has explicado como siempre muy bien, y saludos ahí porque creo que te encuentras ya en Tenerife, ¿no? Estoy de descanso en Tenerife, sí, posiblemente tengamos que volver otra vez a Madagascar, y ya te digo, allá donde el viento te lleve y el mar te guíe. Pues hasta allí llegaremos nosotros también para hablar con Moisés Piris, que como decimos siempre es uno de los buzos profesionales más cualificados y más respetados de Europa. Por lo tanto, estamos encantados de tenerte nuevamente a bordo. Un abrazo muy fuerte, Moisés. Un abrazo muy fuerte, Jesús, y siempre un placer.
familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera y continuamos en esta singladura, ya la número 6294. Y ahora nos vamos a un sitio que a mí me apetece mucho ir porque, bueno, tengo muy buenos recuerdos de esa zona de Asturias, precisamente la zona de Salinas. Allí se encuentra el Museo de las Anclas, fantástico, genial, Museo de las Anclas Philippe Cousteau. Y vamos a hablar, porque además todo esto está coordinado y yo creo que dirigido también por la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar. Y vamos a hablar con su presidente, vamos a hablar con Vicente Quintanilla. Vicente, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Jesús? Bien, habéis tenido un acto con la prensa, con los medios. ¿Qué es lo que queréis que se difunda? ¿Qué es lo que queréis difundir? ¿Qué está pasando ahora con el genial, fantástico Museo de las Anclas? Pues bueno, ni más ni menos que la Demarcación de Costas de Asturias ha hecho un informe, entre comillas, que no es un informe, hace varios meses. Es un documento de inspección donde dice que hay riesgo para los visitantes que puedan acceder al mirador de la Peñona desde lo que antes era como un puente de madera, que ahora es metálico, pero bueno, que es muy pequeño y ahí pasan pocas personas, donde dice que hay inestabilidad en la roca. Entonces hicieron un documento, pero que no es un informe ni de lesiones ni de soluciones, porque cuando se dice que hay una lesión en la roca, pues habrá que dar una solución. Aquí no solamente no se dan soluciones, sino que en el día de ayer la Demarcación de Costas, y en su caso lo que es el Ministerio de Transición Ecológica, publican un anuncio por el cual quieren demoler el mirador de la Peñona. Vamos a ver, el mirador de la Peñona forma parte de un complejo histórico-artístico que es el Museo de las Anclas. Es el único museo al aire libre del mundo. Allí tenemos anclas de distintas comunidades y de distintos países, entre ellos una que nos donó en su día el alcalde de San Agustín de la Florida, que probablemente venga la semana que viene a Asturias. Se van a llevar un disgusto bastante gordo, porque claro, el demoler el mirador, y en su caso parece ser que en el paquete va la Rosa de los Vientos, que no tiene nada que ver con lo del puente ni con la roca, sino que está en el centro del Museo de Anclas, y ahí se han hecho con la Fundación Philippe Cousteau varios actos, pues por ejemplo el conjugar las aguas de los 5 océanos, actos marineros en defensa de la mar y de sus gentes. Dicho esto, se trata de un museo de dominio público, de disfrute para la ciudadanía, tanto de Castrillón, Asturias, como de cualquier otros ciudadanos que vienen de fuera de Asturias, incluso a nivel internacional. Y nosotros discutimos todo esto que está diciendo la Demarcación de Costas y, en su caso, el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún informe serio y nosotros hemos traído a 2 ingenieros de Estados Unidos y nos han dicho que desde el punto de vista técnico, hablo de personas que no construyen puentines como este de aquí, sino que hacen grandes estructuras y nos dicen cuando hay una lesión hay una solución. Aquí entendemos que no hay ningún problema y en su caso siempre hay una solución para una lesión, pero la Administración, en este caso el Ministerio de Transición, no la da. Lo único que sabemos es que quieren renaturalizar. Entonces, ¿qué significa esto? Pues como dice la publicación del anuncio, donde dice adecuación del entorno del museo. Quieren poner unos banquinos, tirar lo que es la Rosa de los Vientos, vuelvo a decir. Por favor. Un monumento emblemático. Simplemente se están inventando lo de que puede tener vibraciones y demás, cuando, vuelvo a recordar, se trata de un museo que tiene más de 30 años, inaugurado por Su Majestad el Rey en 1993, y para sentar ese istmo
se metieron toneladas y toneladas y toneladas de hormigón armado. E incluso participó el Ministerio de Obras Públicas. En su día estaba al frente el señor Borrell, que todos conocemos públicamente. Por lo tanto, con los parabienes del Ministerio de Obras Públicas, y ahora se está cuestionando su estabilidad, lo que es absolutamente falso. Y lo digo así con todas las palabras de falso, porque no es así. Simplemente, pues hay que renaturalizar, bueno, pues se quitará todo. El problema es que han articulado un presupuesto, si se lee la página de costas de aquí de Asturias, de más de 4 millones de euros. No se dice en el anuncio lo de la Rosa de los Vientos, pero sí se deduce de lo que publican aquí. Eso supone que quieren meter grúas de gran tonelaje que va a alterar el medio ambiente del istmo, y lo que supone que probablemente tengan que desmantelar todas las anclas. O sea, quiero decir, en una palabra, nos van a desmantelar el Museo de Anclas. Dios mío. Lo cual me parece una aberración, una falta de respeto para la gente de la mar, porque eso es un museo homenaje a la gente de la mar, y siempre se ha respetado el medio ambiente. No sé qué tiene que ver, ahí no hay ningún tipo de industria, pero en cualquier caso, nosotros demostraremos que allí no existe ningún tipo de riesgo, y que en cualquier caso, si existiese, existen soluciones que no se quieren ver, porque vuelvo a decir, esto ya no pertenece al Ministerio de Fomento ni de Obras Públicas, sino que, vuelvo a decir, Ministerio de Transición Ecológica. Con eso lo digo todo. Si solamente se va a mirar el aspecto puramente ecológico, ignorando que aquí nos encontramos ante un patrimonio histórico, artístico y cultural, pues bueno, nada, entonces habrá que tirar el elogio de los vientos en Gijón y otras cosas, porque que están al borde de la costa, y entonces pues nos cargaremos todo el patrimonio cultural de este país, que es lo que veo que probablemente vaya a pasar. Vicente, pero esa barbaridad que sería para denunciarlo en el juzgado de guardia, esa barbaridad, ¿quién la quiere hacer? ¿El gobierno central o el gobierno de Asturias? No, el gobierno de Asturias no tiene competencia. Costas depende del gobierno central. Tengo que decir que la Fundación Filicusto, que está en Madrid, tiene como patronos a la Casa Real, incluso me han dicho que está la presidencia del gobierno, están escandalizados porque y nos han dicho que tenemos todo su apoyo, porque lógicamente no ven motivo para llevar a cabo esa actuación, gastar tanto dinero cuando realmente si hubiese algún riesgo, el apuntalar todo eso no costaría ni la mitad de lo que quieren gastar. Por lo tanto, van a alterar todo el entorno, va a haber impacto medioambiental, pero nosotros lo que hemos hecho hoy ha sido a las 12 de la mañana, en la entrada del Museo de Anclas, hemos constituido una plataforma ciudadana donde están asociaciones de vecinos y, por supuesto, la Cofradía Buena Mesa de la Mar como padres de ese museo. Un museo donde cofrades insignes pusieron sus empresas a disposición del entorno. De aquella sí había un istmo inestable, pero se estabilizó precisamente con las acciones de estos empresarios y después del Ministerio de Obras Públicas, vuelvo a decir, estando al frente el señor Borrell, en el cual su majestad el rey les dijo, bueno, a ver si ayudas a esta gente y cerramos esto, porque es un museo único, es un museo singular y no hay otro en el mundo. Tenemos el ancla del buque Atocha, que es del siglo XV. No sé, es una maravilla verlo. Si es que es una maravilla, solo el entorno ya es una maravilla. Además, la historia que está detrás de cada una de esas anclas. Hay historias fantásticas. Hay una historia muy interesante que nosotros vamos a contar estos días, porque se va a instalar permanentemente, de ciertos días, una mesa de firmas. Pero bueno, ya le hemos contado a la televisión autonómica y a la prensa esta mañana que nosotros entendemos que debe defenderse el patrimonio histórico, artístico y cultural. Es cultura, señores. Si la cultura en este país ya ha dejado de interesar, pues entonces apaga y vamos a otra cosa. Oye, una duda que tengo yo, Vicente. ¿No será, sí, no sé, digo yo, que quieren quitar las anclas y poner, y poner molinos?
A ver, me abriga también la duda, porque lógicamente si meten grúas de gran tonelaje para pasar por allí, tendrían que desmantelar las anclas. ¿Qué excusa más buena que desmantelarlas ya y después a ver quién las va a poner? Entonces, yo para mí, que tampoco lo entiendo, es por qué tienen que desmantelar algo que tiene una historia, que tiene donaciones de mucha gente, de muchas entidades, incluso vuelvo a decir, de lo que es el San Agustín de la Florida, que bueno, van a venir, creo que dentro de una semana o así, con ocasión del hermanamiento que tienen con Avilés, pero que ese ancla, el del Bucatocha, se donó por parte de este ayuntamiento de Santa Agustín de la Florida. Los norteamericanos van a quedar espeluznados, pero precisamente los que han visto todo esto han sido dos ingenieros norteamericanos, vuelvo a decir, que hacen grandes construcciones de puentes. Entonces, cuando vieron eso, pues lógicamente les causaba un poco de risa que se dijese que no podía derivarse una solución para algo que en principio ellos del examen de eso no veían esas lesiones que no dicen ellos que son, porque es que no lo dicen, simplemente han hecho un paripé con un documento de inspección y demás, pero no existe un informe serio donde digan, miren señores, estas son las lesiones actuales y estas son las soluciones que podemos dar. No dan soluciones porque no les interesa. Entonces yo entiendo que lo que quieren es desmantelar el museo. Me parece, claro. me parece un crimen cultural. Me parece un crimen cultural. Yo no sé si alguna persona es consciente de lo que quieren hacer. Yo no sé, yo creo que no. Yo creo que están o drogados o bebidos o yo qué sé. ¿Cómo se puede pretender quitar las anclas? Que es un museo fantástico, como tú dices, único en el mundo, con una historia de mar, con muchas historias, porque cada ancla tiene su historia. Pero vamos a ver, ¿a qué imbécil se le ocurre intentar quitar las anclas de ahí, de un museo al aire libre, que se puede visitar cuando se quiera? Pero por favor... No, yo, como digo, estamos en tiempos revueltos y cualquier cosa puede pasar. La cultura parece ser que ya no es tan importante, pero, en fin, yo creo que todos los países protegen su patrimonio cultural. Si no es así, entonces mal futuro tenemos como país, como comunidad, como municipio, no lo sé. Nosotros, a ver, tenemos la suerte de que desde hace unos meses ha cambiado el gobierno municipal y parece ser que el gobierno municipal tiene otra singladura, hablando de singladuras, y ellos no están de acuerdo con que eso se quite, pero bueno, esto ya venía de atrás. Nosotros, lógicamente, hemos estado esperando a ver si había por lo menos alguna comunicación, que no hemos recibido ninguna, alguna comunicación seria sobre un informe serio de lesiones y soluciones. No lo hemos tenido, parece ser que en el BOE sí ahora publican alguna cosa, pero a ver, que no me parece serio que se intente demoler algo. Es increíble. Yo es que que bueno, no me lo puedo creer. Es de una belleza. Es como de una si belleza alguien dice ahora, oiga, hay que tirar el faro de Finisterre. Pero bueno, pues ¿pero qué me estás diciendo? Por esa regla de tres, claro, dado cómo está al borde de la costa, pues también podrían hacerlo, porque se trata de renaturalizar. Claro. Yo no sé qué es eso de renaturalizar, porque si con eso nos cargamos el patrimonio histórico, yo lo entiendo que cuando haya, bueno, al lado tenemos la Asturiana de Cin, está al lado de la costa, me imagino que entonces demolerán las chimeneas de la Asturiana de Cin, que eso sí puede contaminar, pero lógicamente el museo no tiene ningún elemento contaminante. Y si hay algún problema con el tema de la roca, yo creo que debe de someterse a estudio para buscar una solución, no acabar con el patrimonio cultural. Pero ¿cómo va a haber efecto contaminante? Por amor de Dios, ¿cómo va a haber efecto contaminante en un museo al aire libre, con unas anclas, pero en las rocas? Pero ¿cómo va a haber efecto? Pero estamos chiflados todos. Vamos a tener que terminar pidiéndole a Puigdemont que paralice esto, que es en realidad el que manda, porque yo no sé. Sí, parece ser que hay que ir por esa vía, porque claro, allí no hay más razón que la suma de los votos. Entonces, como esa es la única razón,
y lo demás no interesa, va a haber que hacer algo por el estilo, pero es que no lo entiendo. Yo creo que un país que pierde de vista su patrimonio cultural y cuando hay un problema dice que ante ese problema hay que demoler, pues hombre, un problema que yo tampoco veo, pero que si lo hay, digo yo, habrá soluciones, ¿no? Alguna habrá que buscar. Yo siempre digo que ante un problema hay que proponer una solución. El no proponer ninguna es que no se quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. Lo mejor es demoler, tirarlo y ya está. No somos, claro, ¿para qué vamos a asumir responsabilidades? Pero bueno, entiendo que esa actitud de la administración es totalmente improcedente. Donde nosotros defenderemos el entorno, lucharemos, seguiremos manteniendo la recogida de firmas. ¿Dónde se puede firmar? ¿Se puede firmar por internet también o no? A ver, nosotros hemos articulado una página que se llama www.cofradía después bmm.es, donde se pueden hacer comentarios y demás. Y después nosotros estamos recogiendo firmas aquí y las estamos repartiendo también por distintos puntos y estamentos y demás, y todo lo que nos lo pida, pues le mandamos las hojas de firma para que nos las devuelvan firmadas y demás, donde se dice que se trata de una plataforma en defensa del Mirador de la Peñola y su complejo histórico, artístico y cultural. Eso no solamente eso, sino que como ellos lo que pretenden es la adecuación del entorno del museo, porque lo dice así la resolución que publicaron ayer, pues lógicamente quiere decir que puede verse afectado todo el Museo de Anclas, con lo cual entiendo que eso resulta totalmente improcedente. Pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Aquí está Onda Pesquera, como ha estado siempre, como estuvimos ahí en la inauguración lo sé. que presidió el rey, y allí estuvimos ese día, y ya han pasado unos años, tampoco tantos, y bueno, pues seguimos luchando y nos tenéis a vuestro lado para lo que haga falta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, os informaremos de cualquier novedad. Muchas gracias. Gracias, Vicente, un abrazo. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en nuestra singladura número 6294. Y continuamos conectando con Naucher Global para hablar con su director. Muy buenos días, director. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Hacía ahora unos días que no hablábamos y bueno, ya he visto lo del premio que ya te han dado a Onda Pesquera, ya tienen en su nombre. Yo lo primero es felicitarte de nuevo por este premio, es muy importante. Bueno, Dani, a ti también te corresponde parte, por lo tanto también enhorabuena por ti, porque tus intervenciones son seguidas aquí con muchísimo interés. No podría hacer nada sin un moderador de tu calado. Hace unos días se celebró en Bilbao un congreso que yo creo que es importante. ¿Nos podrías hablar de qué es lo que se habló allí, qué se decidió? Mira, el congreso se trata de la 11ª edición de unas jornadas, de 2 jornadas concretamente, que realiza la Asociación de Náutica Española, que es la patronal de la náutica en España, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Como dices, esta ocasión fue en Bilbao. A principios, fueron los días 7 y 8 de marzo, un jueves y un viernes. Y la verdad es que hay temas que se tratan en esos congresos que son interesantes. El primer día, por ejemplo, se centró mucho en asuntos más empresariales, por así decirlo, de interés para los propios asociados de la patronal. Y entre ellos, esta primera jornada, recuerdo cómo se habló de las oportunidades de futuro que ofrece este sector y, ante todo, la necesidad de formación que demanda el sector náutico. Claro, el sector náutico es un sector que está en crecimiento, que pertenece a la denominada economía azul, más que ningún otro, y que cuando están buscando trabajadores se encuentran con la disyuntiva de que no hay gente suficientemente cualificada
para poder realizar las funciones que son requeridas por las empresas, ya sean astilleros, ya sean vendedores de cualquier tipo. Y una de las ponencias, de las mesas redondas que hubo en este congreso, versó precisamente de la formación, aunque el resto de ponentes y el resto de mesas redondas también hablaron bastante sobre la necesidad y los retos que requiere la formación para las empresas náuticas en España. Dani, cuando hablas de las empresas náuticas, te estás refiriendo a las empresas náuticas de recreo, de navegación de recreo, ¿no? ¿O no? Sí, concretamente las de recreo, pero cuenta que aquí hay empresas de todo tipo y de todo calado. Hay desde astilleros de reparación, astilleros de construcción, marinas, personas que puedan trabajar a la propia marinería. Pero sí, fundamentalmente me refiero a las empresas que se dedican a la náutica de recreo. No tanto a la náutica deportiva, que es otro asunto diferente. Aunque también evidentemente están relacionados. Eso es. ¿Y tú qué conclusiones sacas de este encuentro? Bueno, es un encuentro que siempre, bueno, yo he estado en las últimas ediciones, he tenido la suerte de asistir, y al juntarse tantas empresas y tantos decisores de las empresas, siempre se pueden encontrar estrategias comunes para poder avanzar en un sector que en España no es tan conocido como en otros países. Tenemos el ejemplo de Francia, tenemos el ejemplo de Italia, por no hablar ya de los países nórdicos o de Estados Unidos, que la náutica está mucho más avanzada que lo que está aquí. Y teniendo en cuenta que en España somos uno de los países, no solo con más costa, que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, sino que además tiene mucha capacidad para crecer en la náutica, que es un sector de turismo importante, y fundamentalmente el PIB de España, todo el mundo lo sabe, se soporta a través del turismo. Claro, pero ¿cómo ven las empresas náuticas el futuro inmediato? ¿Bien? Yo creo que sí. A ver, el año pasado se cerró el año con una ligera caída de las matriculaciones de las embarcaciones de recreo nuevas. Sin embargo, recuerdo que hace unos días comentábamos también que mi percepción es que este año volverán a crecer estas matriculaciones. Esto es un asunto cíclico, realmente. Pero las matriculaciones no tienen que ver más que con una pequeña parte de este gran sector náutico. Dani, ¿cuál es la zona de las costas de España donde hay más náutica de recreo? Fundamentalmente en el Mediterráneo. Es lógico porque el Mar del Norte, el Cantábrico, las corrientes, etcétera, son más complicadas que el Mediterráneo, que siempre es un mar más calmado. Fundamentalmente en la zona de Cataluña y en la zona de Baleares. Sí que es verdad que la zona de Levante, Valencia, Murcia crece bastante, que la zona de Andalucía también. Y en cuanto a matriculaciones, por ejemplo, se pueden matricular embarcaciones de recreo en cualquier comunidad autónoma. En Madrid son los cuartos o quintos que más matriculaciones realizan, por ejemplo. Fíjate. Y después tienen, evidentemente, los barcos atracados en puertos, pues no sé, de Alicante, donde sea más cercano a Madrid también. Fíjate. Claro. Parece lógico, pero lo que me sorprende es lo de Madrid. Lo del Mediterráneo sí que parece lógico, y lo de la Costa Brava también. Sí. Fíjate. Canarias también tiene muy buena salida. Lo que pasa es que Canarias tienen el hándicap, por decirlo de alguna manera, que sería navegación entre islas, no tanto al continente africano, que es el que tienen más cercano. Y una navegación en un buque de recreo, una embarcación de recreo entre Canarias y penínsulas, más complicada siempre. Claro, está clarísimo. Dani, ¿qué otras noticias manejáis en la redacción de Naucher Global? Mira, también referente al propio Congreso de Bilbao, estuvo presente Benito Núñez Quintanilla, que como sabéis es el secretario general de Transporte Marítimo y Aéreo del Ministerio de Fomento, y también es director general de la Marina Mercante, y habló de una nueva modificación de la reforma de la Ley de Puertos, y asimismo también del nuevo ordenamiento que regulará la navegación marítima. Parece ser que ambas normas verán la luz en las próximas semanas, al menos así lo comentó Núñez Quintanilla en su ponencia en el Congreso de Bilbao.
es un tema que es interesante también porque de alguna manera, no solo para la náutica, sino para la náutica, para el sector pesquero, para el sector de la marina mercante también es interesante poder adaptarnos cada vez mejor y cada vez con más posibilidades a las normas que existen en otros países de nuestro entorno. Dani Molero, director de Naucher Global, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Jesús. Y seguiremos informándonos de todo lo que ocurre en los puertos y en la mar, pinchando www.naucherglobal.com. Naucher.com. Naucher solo eso. Sí, naucher.com. Sí. Perfecto. Pues muy fácil, todavía más fácil. Bueno, pero alto, que yo pongo Naucher Global y me sale la página. A través de los buscadores, sí, pero la web es naucher.com. Naucher Global es para los buscadores en todo caso también. Ah, perfecto. Pues mucho más fácil, naucher.com. Un abrazo muy fuerte, Dani. Un fuerte abrazo. Hablamos la semana que viene. Eso es, hasta luego. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Y como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista el puerto de destino, donde atracaremos muy pronto, en unos minutos, vamos a escuchar, como siempre, con la atención de siempre, al capitán de navío Eduardo Bernal, en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla del tema muy interesante también, En busca del guananí. Necesitas la mar, te enseña. Hablaremos hoy de En busca de Guanahaní. Artículo extraído y adaptado del mismo título. Autor Pedro Pérez Seoane Garau, Revista de Historia Naval, número 161. En la noche de más viento y mar de toda su travesía por el Atlántico, vieron o creyeron haber visto una luz en el horizonte. Ya fuese fruto de su imaginación o una luz real, lo cierto es que a las pocas horas, tras el acostumbrado rezo de la salve, a las 2 horas después de medianoche, pareció la tierra, de la cual estarían 2 leguas, hasta el día viernes que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahaní. Fue Rodrigo de Triana, de la Carabela Pinta, el primero en gritar tierra aquel 12 de octubre de 1492. Con este conmovedor párrafo, mezcla de palabras del autor y del diario de Colón, aunque escrito por Bartolomé de las Casas, comenzamos un artículo sobre qué isla del Caribe fue realmente la primera tierra a la que llegó el almirante. Cristóbal Colón bautizó a la isla de Guanahaní, así llamada por sus habitantes, con el nombre de San Salvador. Tomó posesión de ella en nombre de Isabel y Fernando, la exploró y zarpó, descubriendo después las islas Santa María de la Concepción, Fernandina e Isabela, hasta llegar a la actual isla de Cuba. Pero, ¿sabemos con certeza a qué isla arribaron las naves de Colón aquel 12 de octubre? La respuesta, por sorprendente que pueda parecer, es que no. A día de hoy no hay consenso entre los historiadores y académicos acerca de cuál es la isla del descubrimiento, como tampoco se pueden identificar con seguridad esas 3 islas mencionadas y descubiertas en la ruta hacia Cuba. No tiene trascendencia política ni histórica saber cuál de las muchas islas lucayas es realmente la Guanahaní descubierta por Colón, pero parece paradójico que la hazaña geográfica más trascendental de la historia de la humanidad siga siendo un enigma más de 5 siglos después. Y no ha sido precisamente por falta de estudio del problema. Hay cientos de trabajos al respecto que tratan de identificar aquella primera isla que Colón llamó San Salvador. Desde el siglo XVIII hasta el XX, diversos historiadores han identificado distintas islas de las Bahamas como la auténtica Guanahaní, la isla de Cat, la isla de Watling, las Turk Island, Samana Cay, Mayaguana, Egg Island, Conception Island, Caicos Island y Plana Island. No solo historiadores ilustres como Washington Irving o Alexander von Humboldt y otros muchos han tratado este problema, creyendo deducir la verdadera Guanahaní. Revistas especializadas y libros premiados han dedicado trabajos a este asunto. Incluimos a nuestro extinto Instituto Histórico de la Marina, del CSIC, o al Museo Naval de Madrid, de los que salieron 2 trabajos relevantes. Casi todos los investigadores modernos descartan como método fiable la reconstrucción de la derrota transatlántica desde La Gomera hasta Guanahaní, debido a la insuficiente precisión de las anotaciones del diario de Colón
y al error que se acumula durante tantos días de navegación. Una manera común de los diferentes estudios publicados sobre el tema es la necesidad de interpretar las anotaciones del diario en contraste con otras fuentes documentales, para que su isla propuesta resulte coherente con el resto de la navegación y las descripciones geográficas que contiene. En otras palabras, todos ellos necesitan alterar, obviar o interpretar a voluntad algún dato del diario, distancias, rumbos o accidentes geográficos que consideren inexacto para que la ruta entre islas que proponga tenga sentido. Para resaltar esta necesidad interpretativa, es por lo que comenzábamos estas líneas sembrando la duda sobre la famosa luz que dijo haber visto el almirante. Lumbre la llama este. Según el manuscrito de las Casas, a las 10 de la noche, en la víspera de su arribada a Guanajaní. Don Cesario Fernández Duro y otros muchos afirman la imposibilidad de haber visto luz alguna procedente de tierra, entre otras cosas porque a esa hora las naves de Colón estaban todavía a más de 25 millas náuticas de costa, y solo una luz muy elevada y potente podría haber sido avistada a esa distancia. La única explicación plausible es que la luz proviniera de una de las dos carabelas que navegaban por delante. Nos hemos referido en varias ocasiones a las fuentes documentales, y es ahí precisamente donde radica la explicación de que haya tal disparidad de islas candidatas a la gloria de ser la primera descubierta por Colón. Tan solo disponemos de los relatos de ese primer viaje colombino y de la cartografía de la época, pero es justo la falta de consistencia de esas fuentes documentales lo que deja abierta la puerta a distintas interpretaciones y conclusiones. Como es sabido, no se ha conservado el manuscrito original del diario del viaje escrito por Colón. El diario de Colón no es una copia fiel del original, sino, como el propio Las Casas dice, un sumario o síntesis abreviada. En definitiva, tras arduos esfuerzos de historiadores, nautas y científicos durante siglos de investigación multidisciplinar, no ha sido posible demostrar de forma irrefutable a qué isla llegó Colón aquel 12 de octubre, debido a que la principal fuente primaria, el diario original, ha desaparecido. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Bueno, pues ya estamos llegando a nuestro puerto de destino. Qué rápido pasa el tiempo. Ha pasado ya hoy la singladura número 6294 y seguimos tal como lo empezamos hace ya demasiados años, luchando y protegiendo y ayudando en todo lo que podemos a nuestra buena gente de la mar. Volveremos dentro de una semana para de nuevo navegar una hora aproximadamente, siempre es un poquitín más, con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titani y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Esto es la Radio de la Mar, esto es Onda Pesquera, año 2022, Premio Internacional AXA de Periodismo, año 2023, Premio Cepesca de Periodismo, año 2024, Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos orgullosos de navegar a bordo de este buque informativo que llamamos Onda Pesquera y que es la Radio de la Mar. De frente, Onda Pesquera. Navegamos unidos